Dice la palabra en Marcos capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amado Dios, te damos gracias esta tarde. Bendecimos una vez más tu nombre y pedimos la cobertura de tu Espíritu Santo para esta prédica, la cobertura del Espíritu Santo para la mente nuestra, la cobertura del Espíritu Santo para el entendimiento. Señor, gracias. Y te pedimos te quedes con nosotros, Señor, de principio a fin. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está predicando al pueblo, a sus discípulos. Regularmente la mayoría de consejos como este los hizo en público. ¿Por qué? Porque Él descendió para enseñar doctrina. Él descendió del cielo para enseñarnos la verdadera doctrina, porque esto tenía que tener un cambio conforme a la ley. La ley era muy simple, la ley nadie lo podía cumplir y era muy directa, pero ya la doctrina tiene un énfasis mayor porque tiene más espíritu y tiene mucho que ver con el reino de Dios. Por eso es que el Señor dijo que lo que Él decía, las palabras que Él decía eran espíritu y eran vida, porque esa es la doctrina. También vino para mostrar el reino de Dios en un panorama muy bonito, anunciando que Dios Padre existe, que Él es el Hijo y que el Espíritu Santo existe. También descendió para pagar un precio que ninguno de ellos debía, ni el Padre ni el Hijo, pero nosotros sí lo debíamos a través de lo que hizo Adán y Eva, y es una deuda que Él vino a pagar con su muerte expiatoria. Y esa muerte fue también recompensada públicamente con su resurrección. Muy interesantes esos datos que tener del Señor, pero también es interesante que recordemos que dejó, cuando se fue, lo que dejó más importante antes de irse fue una misión. Y esa misión es un trabajo que le corresponde a la iglesia, aunque usted no lo crea. Por eso es que el Señor se preocupó y les dijo, váyanse al monte y espérenme ahí, porque ahí les voy a dar las últimas instrucciones. Y los evangelios, 4 evangelios recogen la comisión de diferentes formas. Y en ella está todo amarradito. Id y predicad el evangelio. Eso fue lo que les dio. Lo único que no les dio en ese momento cuando se iba el Espíritu Santo. Y les dijo, váyanse al aposento alto, ahí esperen en Jerusalén, porque allí van a ser investidos de poder. Por eso es que los discípulos quedaron capacitados para formar una red de discípulos, que es la que está continuando ahora. Por ejemplo, ustedes vieron los que se bautizaron, fue una decisión propia de ellos, algo muy especial. Algunos pude notar cuando los bautizaba esta mañana, presencia de Dios en ellos. Me gustó mucho, me agradó mucho ver hermanos verdaderamente movidos por el Espíritu en ese momento del bautismo. Por eso yo quiero esta tarde motivar un poquito a través de este título. Niégate a ti mismo, o neguémonos a nosotros mismos para seguir a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el valor que representa el seguir a Jesús. Porque si no le damos un valor específico a nuestra vida, no es como que no hemos pasado a ningún lado. Si no le damos el valor específico que representa seguir a Cristo, estamos un poquito atrasados. En primer lugar, el Señor lo que hace con esta palabra es una oferta. Y lo hemos dicho ya en muchas oportunidades cuando dice, y llamando a la gente, a toda la gente, y a sus discípulos, los que andaban con Él, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, note usted lo que dice, si alguno quiere. Esa oferta, hermanos, es como un término generalizado. Si alguno quiere, es
para todos. La gente que llegó que no eran sus discípulos y los discípulos, él les dice, si quiere, en un término general, ahí caben todos. Y nadie está forzado a decir sí, nadie está forzado a entenderlo, nadie está forzado a nadie. Lo que el Señor ha hecho con esta palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que ha hecho es apelar a la voluntad. Entonces, cuando usted sirve en la iglesia, usted está definido por Dios. Si no está definido por Dios, averígüelo bien. Y averigüe por qué ya no está en el servicio o por qué nunca ha querido estar en el servicio. Es importante razonar esto, porque lo digo, el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Se recuerdan que el Señor dijo en cierto momento, si el que tenga sed, pero tiene una diferencia, el que tenga sed, venga a mí. Aquí dice, el que quiera. Entonces es un término general y no está forzando a nadie, sino que apelando a la voluntad. Por eso es que cuando usted va a servir al Señor, debe de conocer quién es su empleador. Porque no es el pastor, no es el diácono, no es el directivo, no es ninguno de los hombres en la iglesia el que le va a dar el cargo. Se lo va a dar el empleador suyo, que se llama Jesucristo. Pero si usted no lo conoce, si usted no se ha dado cuenta quién es Él, no puede ser impactado por el servicio. No puede ser impactado por el servir al Señor. Usted tiene que tener esa gracia de impactarse por la palabra de Dios. El Señor tenía reservado para aquellos, a estos que les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que aterra, eso es lo que confunde, eso es lo que no permite. Pero, entre medio de esas dos cosas, Él tenía un regalo. Y ese regalo es el Espíritu Santo. Todo servidor tiene que tener el Espíritu Santo. Alguien me decía, usted es muy severo, muy crítico en esto, porque hay gente que está sirviendo y no tiene el Espíritu Santo. Yo sigo insistiendo que debe tener el Espíritu Santo. No dije que no, que tiene que buscarlo. Tiene que encontrarse con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí es cuando el Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder. Hermano, empoderar a los discípulos, empoderar a los servidores, empoderar a aquellos hombres voluntariosos, solo le pertenece al Señor. No lo puede empoderar nadie en ningún servicio, solo lo puede empoderar el Espíritu Santo. Entonces, el poder es para servir con autoridad. El poder es para servir con autoridad, para predicar con autoridad, para enseñar con autoridad, para ministrar con autoridad. Entonces, ¿qué importancia tiene? La pregunta es, ¿tú que sirves? Clama el poder de Dios para tu vida. Tú que predicas, clama el poder de Dios para poder pararte a predicar. Tú que estás ahí, tienes que clamar en ese ministerio que te han dado para que Dios te dé cosas sobrenaturales que no se han visto antes, hermano. Como son los dones del Espíritu Santo. Entonces, los primeros discípulos, por ejemplo, que ellos oyeron la oferta. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 1 y veamos lo que pasó con estos discípulos allá en el versículo 43 del capítulo 1. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Imperativamente le dijo, sígueme. Pero ¿qué es lo que vio en Felipe para decirle, sígueme? A él no le dijo, Felipe, mira, si tú quieres. Felipe, si tú crees. Felipe, si tú puedes. No le dijo eso, sígueme. Felipe, sígueme. Hermanos, ¿qué es imperativo? ¿Por qué lo hizo así con Felipe? Eso es lo que te puede estar pasando a ti cuando el Señor te dijo, ven, te quiero poner en el ministerio. Ven y sígueme. No está diciendo como al principio en un término general, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, no dice así, a Felipe lo puso. ¿Por qué? Porque sabía que Felipe ya había sido impactado por la palabra. Cuando Felipe recibe esto, dice que era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea que eran del mismo lugar. Y Felipe dice que halló a Natanael. ¿Por qué Natanael, hermano? Natanael es el mismo Bartolomé, ¿verdad? Pero a este lo encontró, ¿por qué? Porque Felipe había sido impactado por la palabra.
Entonces, cuando un servidor como ustedes, que se llame Felipe o otro tenga otro nombre, y es impactado por la palabra, lo primero que va a hacer es comentar el suceso. Y este Felipe se fue a comentar el suceso a Natanael. Y Natanael, hermano, si usted lo lee en el versículo 46, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Oye, eso era para que le molestara al Señor. Sin embargo, el Señor no se molestó. ¿Saben por qué? Porque a Felipe ya lo conocía y a Natanael también. Entonces, si conocía a Felipe y a Natanael, ambos contrarios en el pensamiento, quiere decir que te conoce a ti, hermano. Quiere decir que a todos ustedes los conoce. Y es interesante poder discernir esto. ¿Por qué? Porque no le importó al Señor que Natanael dijera, no, hombre, le dijo, ¿y vos crees que de ahí de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Qué tenía contra Nazaret? ¿Qué tenía contra el que venía de Nazaret? Todo lo contrario, era negativo, era como para decirle, oye, apártate, tú no me sirves en el ministerio. Sin embargo, el Señor le cambia el panorama. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué sorpresa se llevó de oír aquella palabra, Natanael? ¿Qué sorpresa tuvo aquel hombre negativo? ¿Qué sorpresa tuvo como también la tuvo aquel hombre que dijo, yo si no meto la mano en la llaga y en los costados no creeré? Ese Tomás incrédulo, es un Natanael. Pero Natanael se acerca y Jesús habla con él y le dice, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. O sea, ahí está Natanael. Ahí está Natanael. De repente llega Felipe y le dice, ¿sabes qué? He encontrado al Mesías. He encontrado al Cristo. He encontrado al que anuncia la palabra antigua. He encontrado a aquel que está en la profecía. He encontrado a aquel que hablan los profetas. Y le dice, ¿y habrá salir algo bueno de ahí? Se da cuenta de la incredulidad, pero sin embargo camina. Pero aquí le dice que conocía a Felipe y antes de que Felipe le hablara, lo conoció. Y le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, estabas allá. Cuando te llegó a buscar Felipe y estabas allá y yo ya te había visto. Este Felipe sabía quién era Natanael y Natanael sabía quién era Felipe. Lo que Natanael no sabía quién era Jesús. Y ahora dice, yo te conozco. Es lo mismo que le dijo a Jeremías, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Y desde el vientre de tu madre el Señor te conoce, amado hermano. Por eso es que una iglesia de servidores es próspera, una iglesia de servidores que es impactada por la palabra, funciona. Natanael primero criticó, pero Jesús no lo echó del servicio, sino que le dio a entender que son escogidos. Entonces, a Felipe, que es Bartolomé, le dio un servicio importante. Ahora veamos esto, volviendo a la anterior. Venir en pos de mí, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto, hermano, sigue siendo todos los que quieran. Oiga bien, seguirle. El problema, hermanos, es que nosotros el liderazgo en algunas partes lo consideramos campeones. El líder cree que camina y todos vienen detrás. Eso es cierto. Líder que no atrae masas no es líder. Pero en este caso de Jesús no podemos ir adelante de él. Nadie puede ir delante del Señor. Por eso él dijo, el que quiera venir en pos de mí. Cuando dice en pos de mí se está refiriendo a una preposición o un adverbio que quiere decir ir detrás. Sencillamente ir detrás de algo o de alguien. Entonces el Señor lo que dice, el que quiera tiene que venir detrás de mí, porque yo voy delante de ellos. Entonces es un poder imposible de definir. ¿Por qué? Porque Jesús te traía los poderes del Padre. Entonces él lo que dice, no, ustedes, por eso dice en el capítulo 15, separados de mí nada van a poder hacer. Entonces ir detrás de él es que el líder tiene que ir acostumbrándose a seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, oiga, el que quiera venir detrás de mí, dice aquí, niéguese a sí mismo. Ya lo vamos a ver. En pos del Señor o detrás del Señor es un voluntariado. Hermano, ahí van los que verdaderamente comienzan a entender el servicio. Y cuando usted se da cuenta que ama al que lo ha empleado,
usted tiene la capacidad de servir a otros. Porque los discípulos para eso estaban, para servir a otros. Y esta es la iglesia amorosa, esta es la iglesia que el Señor quiere, la iglesia que ame. Por eso Él dijo que os améis los unos a los otros. Si no nos amamos los unos a los otros, ¿de qué me sirve estar sirviendo, hermano? ¿De qué me sirve ser el diácono? ¿De qué me sirve ser el directivo? ¿De qué me sirve ser el ujier? Perdonen que diga específicamente nombres de ministerio, pero en ese estamos todos. Entonces, cuando vamos en pos del Señor, el buen líder va siguiendo primero a Jesús y en pos de Él voluntariamente dejando y entregando todo. Porque esto es lo otro difícil, dejarlo y entregarlo todo, hermano. Dejarlo todo es no esperar recompensa. Porque si yo estoy esperando una recompensa, yo tengo un grave problema. Porque yo estoy firmando un pacto de vida eterna. Le quiero leer lo que dice Juan 12 de una manera rápida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de comprender lo que el Señor nos quiere decir. Dice Juan 12, el versículo 26. Si alguno me sirve, ya no es si alguno me sigue, si alguno me sirve, ya es en un tiempo ya de servicio. Si alguno me sirve, sígame. O sea que al principio les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y si tú tomaste la voluntad tuya y la cediste al Señor, ya vas detrás del Señor. Pero ahora dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted cree esto, hermano, usted tiene doble recompensa, porque tiene la recompensa de nuestro Señor Jesucristo y la recompensa del Padre, porque el Padre envió a su Hijo con una misión, y entre la misión que dejó está usted, estamos todos, los misioneros, están ustedes los que sirven en la iglesia, en diferentes áreas. Entonces esto implica, hermano, que usted tiene un paquete de por sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el que no sirve es peligroso que pierda el camino. El que no sirve, hermanos, no tiene ningún compromiso. Es un banquero. Es una persona que viene, adora, hace culto y se va. Pero todo el que se compromete a servir al Señor, ese no se extravía del camino. Es difícil que se vaya. Por eso aquí los que ahora fueron bautizados y se les da categoría de miembros de la iglesia, ellos tienen privilegios, pero tienen obligaciones. Entre los privilegios que tienen es recibir la palabra, esperar que la iglesia los bendiga cuando tienen dificultades y otras más prerrogativas que existen para ellos. En el carnet que se les fue entregado ahora lo dice, pero también se les va a exigir, pero no nosotros, sino que el Señor, servir en una área que el Señor les asigne. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comprender lo que dice el Señor, porque yo siempre voy a creer que el que nos sirve tiene un vacío y algo le falta. Y ese algo que le falta, pues no sé qué será, pero el Señor dice acá en su palabra, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará Él. Y no voy a predicar el versículo completo, porque si Él resucitó, pues nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros entendemos esto? Debemos de reconocer el valor del servicio. Cuando reconocemos el valor del servicio, ya hay negación. Y aquí es donde volvemos a lo que el Señor dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí es donde se corren muchos, hermanos, al querer tomar la cruz. Y aquí es donde nosotros vamos a ver aquí, váyase a Romanos mientras llegamos. ¿Sabe qué es negarse? Negarse es un trato preferencial con uno mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de mis actitudes. Yo soy el dueño de decir, hoy no voy al culto. Yo soy el dueño de decir, sí, hoy peco. Yo soy el dueño de decir, no. Soy el dueño de decir, sí. Soy el dueño de todo. Porque ese es mi gobierno. Pero cuando yo me someto al Señor y dice el Señor, niéguese a sí mismo, ahí está implícito muchas cosas de negación. Entre ellas, me niego a lavar la ropa este domingo porque tengo que adorar al Señor.
Ahí por eso les caigo muy mal a algunos, porque dicen, este pastor no sabe si en mi casa es el único día que cae el agua. Vamos a ver qué arreglos hacemos en oración para que le caiga el lunes. Pero es importante, negarse a sí mismo tiene muchos factores que debemos ir descubriendo y poniendo, echando a andar, porque negarse a sí mismo es un trato preferencial, es hacerse un escáner. ¿Sabe lo que es un escáner? Que cuando uno está enfermo le va huyendo a que le hagan un escáner, pero todos quieren un escáner. Cuando hay una enfermedad todos queremos un escáner, si lo que no queremos es pagar lo que vale. Pero este es gratis. El escáner que usted se va a hacer es una radiografía general, total, y si logra encontrar su conciencia, pregúntele, ¿por qué no estoy sirviendo? ¿Y de este lado? ¿Por qué no estoy sirviendo? Si yo voy a hacer un escáner de mi vida y me encuentro verdaderamente que es porque no me puedo negar a ciertas cosas, entonces no he podido entrar en el detalle del dominio propio. No he podido entrar en el detalle del dominio propio por el cual no han podido entrar muchos que todavía se toman una cerveza, que todavía se fuman un cigarrillo, que todavía dicen sí a las cosas ilícitas. Mire lo que dice Romanos 7:6, dice de esta manera. Pero ahora, dice, no se los había dado, llegue. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces nosotros ahora, hermanos, vamos a servir por el régimen del Espíritu. ¿Y qué es lo que el Espíritu? El Espíritu, hermanos, es el que tú tienes como un sello de garantía para tu vida eterna. Es el sello que Dios puso en tu vida cuando dice la palabra, habiendo oído, habiendo creído el santo evangelio de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo, el cual dice son las arras, es la garantía de Dios para cuando Él venga. Pero ese sello está ahí, en ti, si tú perseveras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el otro sello que es el Espíritu Santo? El bautismo para poder tener verdaderamente el fruto del dominio propio, de entrar en el detalle, de tener el sello de poder, el sello de capacidad y la libertad para servir al Señor. Cuando hablo de libertad, hermano, ahí es bien complicado explicarlo. Porque, bueno, voy a hablar de mí, porque a mí me encanta hablar de mí. Yo soy libre para servir al Señor, gracias a Dios. Y soy libre para servir al Señor porque un día yo empecé a servir al Señor hace mucho rato, pero yo trabajaba. Y a veces me chocaba la agenda con cosas del trabajo. Yo le decía, Señor, aquí perdóname, pero no voy a poder ir a predicar. Entonces yo llamaba a mi copastor y le decía yo, hermano, prepárese y tenga un sermón preparado porque yo no voy a poder llegar. Él ya sabía, yo trabajaba. Y así trabajábamos, yo había levantado obreros que sirven al Señor todavía, y con las condiciones y capacidades, a través de estudios, nos encerrábamos a pizarra y seminarios para formar líderes, porque yo sabía que un día este ministerio es así con nosotros. A mí me pueden decir un día de esto, mire, hermano José, váyase y vaya a otro lugar, y yo obedezco porque mi pastor general, hermano Lisandro, y mi jefe aquí es mi hermano Ricardo. Pero este ministerio sí es. Entonces, esta parte es complicada, porque yo no era libre para servir. Y como no era libre para servir, podía detenerme. Pero un día le dije, Señor, yo ya no puedo esto. Yo amo la iglesia, tú me has pedido que yo te cuide la iglesia, porque yo no vengo a cuidar pastores, yo vengo a cuidar iglesia, yo vengo a cuidar la iglesia del Señor. Entonces, bajo ese amor y esa condición, el Señor me fue concediendo salir del trabajo y logré salir. El primer día que salí del trabajo le dije, Señor, soy libre para servirte. Y aquí estoy, le dije. Pero claro, cuando ya no llega el cheque es cuando uno ya medio tambalea, pero yo no tambaleé, yo le dije, Señor, aquí estoy.
Porque yo me razoné con ese versículo que acabamos de leer, que dice que yo ya no estoy para otra cosa más que, ni sujeto a nada, sino que sirviendo bajo el régimen del Espíritu Santo, hermano. Entonces, cuando usted se somete al régimen del Espíritu Santo, lo que va a ocurrir es que va a ser libre para poder elegir los compromisos. Si usted va a elegir el compromiso de servir al Señor, no me cabe la menor duda que usted ya lo logró. Y va a priorizar eso. Ahora, si por trabajo le ocurre, pues piense como yo que también se puede hacer, pero no quiero decirle que va a priorizar. Por ejemplo, las cosas que puedo yo no hacer. Y bendito el Señor que yo logré llegar allí. Claro, llegué viejo, ya estoy viejo. No estoy viejo, estoy lleno de días. Pero ¿qué pasa, hermano? Que yo le dije, Señor, hasta donde sea. Y yo recuerdo que Moisés le dijo al Señor, cuando tenía 120 años, le dijo, ya raspas el suelo, Moisés, ya no caminas recto, ya vas de lado, ándate al monte y muérete que yo te voy a enterrar. Qué lindo, ¿verdad? Le dijo, no te estoy quitando el privilegio ni el servicio, sino que ya no podés. Entonces, cuando usted ya no puede, hermano, ese es otro tema, pero mientras puede, usted tiene que servirle al Señor. Dígame, no sé qué fórmula aplicar para que estén alegres, pero miren, les voy a contar otra, Mateo 19. Le hemos hablado tantas veces al joven rico, pero no nos ocupemos del joven rico, sino solo como una señal de lo que puede pasar. Cuando este joven rico se presenta en el capítulo 19 de Mateo, se presenta este joven rico ante el Señor con una posición muy rara y muy complicada, pero el Señor le descomplica todo. Los que se complican son los discípulos. Los que se complican son los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, es más fácil que un camello pase que un rico. Los dejó complicados. Es más fácil que lo otro y que esto y que bla, bla, bla. Los dejó complicados. Y dijo, pero para Dios no hay nada imposible. Y se levanta Pedro y dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Eso es lo tremendo. Voy a leerles. El 27 dice, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, hermanos, cuando tú tienes la libertad de servir, cuando tú te metes a esto, cuando estás valorando el servicio de Dios y no de los hombres, lo que estás haciendo es dejarlo todo sin esperar recompensa. Dejarlo todo es priorizar al Señor. Lo que hizo Pedro fue razonado, muy bien, pero el Señor le tiene una respuesta mejor. Y esa respuesta es la que tiene para nosotros. ¿Por qué? Dejarlo todo es priorizar al Señor. Hermano, no es que vas a dejar el empleo y te vas a quedar así, no. Tienes que pensarlo y razonarlo. ¿Por qué? Pedro con la pregunta, él no sabía que iba a ser rico. Hermano, si somos ricos los que servimos al Señor, yo me siento rico. Yo la verdad, me gustan los frijoles, tengo, me gusta el arroz, tengo, todo lo que me gusta lo tengo. Sí, porque el Señor no me ha dejado, no me ha desamparado con comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Pedro dijo, está fregado, le dijo, y entonces ¿quiénes van a entrar al cielo? Cálmate, Pedro, cálmate. Pero es que nosotros hemos dejado todo y no tenemos nada, explícalo. Y mira lo que le dice el Señor, le dijo, de cierto te digo, en la 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Usted no se va a sentar en esos tronos. Esto es para los discípulos, porque son 12. Apocalipsis dice que hay 12 tronos para los ancianos, y son 24 tronos. Entonces, hermano, pero no es eso. Sencillamente es para Pedro, que le dijo, no, tú tienes un lugar especial en el cielo por haberme seguido. Por eso cuando él dijo, el que quiera venir en pos de mí, sígame, pero niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego le dijo, y el que me sirve, donde yo esté, él estará también. Y mi Padre se va a alegrar de eso y lo recompensará. Entonces que este Pedrito está ahí y nos da una lección, porque le dijo, ustedes que me han seguido van a tener eso. Y luego le agrega, y cualquiera que haya dejado casas, o haya dejado sus hermanos, o sus hermanas, que haya dejado a su papá, a su mamá, a su mujer, o sus hijos, o las tierras que tanto ama,
por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, si ese paquete no le sirve, es que no estamos bien. ¿Por qué le digo yo? Porque servir es ser rico. Porque el Señor te va a pagar con bendiciones, hermanos. Si no te va a pagar, no te va a dar un cheque, te va a pagar con bendiciones. Los servidores del Señor no deben de ir a los hospitales, los servidores del Señor no tienen que andar sin una moneda en la bolsa para la ofrenda. Los servidores del Señor tienen todo, hermanos. Eso se llama bendición. Entonces, si esta bendición existe, Dios se la quiere dar. Y cuando dice, si han dejado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, es que no es que literalmente los va a dejar, sino que lo que va a hacer es priorizar el servicio del Señor. Hay personas incluso que dicen, hoy no pude venir porque estoy cuidando a mi abuelito, hoy no pude ir porque... Y cualquier excusa de la familia, hoy no pude llegar porque vino mi tía desde los Estados Unidos. Hermano, no me quiero meter en la vida privada, pero cuando tú priorizas, y ¿sabe qué es lo que hace? El que servidor, lo que hace es juntar a su familia. El servidor lo que está haciendo es juntar, no retirar a su familia, sino juntarla, porque todo aquel que sirve al Señor tiene una familia compacta, tiene una familia que la puede ganar para Cristo, tiene una familia que está bajo la promesa, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Entonces dejar la familia por servir al Señor implica traerla al Evangelio, juntarla. Por eso es que Josué, cuando se enfrenta al final, y lo voy a leer mejor para que no parafraseemos, Josué se encuentra con esta dificultad con el pueblo. Mira lo que le dice en el capítulo 24. Josué lleva al pueblo a la tierra prometida, pero la está llevando de una forma especial. Mira lo que pasó. Dice el versículo 15 del capítulo 24. Si mal os parece servir a Jehová, escojan a quien sirvan. Oiga, escojan a quien sirvan. ¿Por qué lo dijo? Porque cuando el pueblo se acomoda, cuando el pueblo está en la tierra prometida, cuando le dijo, y se cumple la palabra, cuando le dijo, tú repartirás por heredad esta tierra. Y entonces Josué ya repartió la tierra, ya viven en sus casas artesonadas, ya viven bien, ya están acomodados, entonces se olvidan de servir a Dios. Hermanos, esto no debe de pasar en la iglesia tiene que estar acomodada y bendecida por el Señor, pero sirviendo al Señor constantemente. Amado hermano, esto no lo olvide, no se le escape de la memoria, no podemos separar a Dios de todas nuestras cosas, no debemos. Por eso usted dijo, si mal les parece servir a Jehová, entonces escojan a quién van a servir, y ahí está la lista de los que servirían, y al final les dice, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué lo dijo? Porque Jesús dijo, el que deja a papá, mamá y todo, no es que lo dejó, lo junta para servir al Señor. Hay familias enteras sirviendo al Señor, amado hermano. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, Carlos Quijada, y hablo de él porque ya se fue. Tiene la familia sirviendo, hermanos, tiene toda la familia en el ministerio. Usted le dice a Carlitos, quiero que me amenices una alabanza para la boda, y pum, trae a su hijo, su otro hijo y el otro, y vienen tres y con la guitarra y hacen cualquier cosa hermosa, hermano. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es bendición para usted servir a Dios y no estar sirviendo a otros dioses, como le pasó a este pueblo, amado hermano. Nosotros tenemos que salir de ese impasse. Y digamos lo que dijo Josué, háganlo, pero que ya los dejé cómodos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, volviendo a lo anterior, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después de ese I está la palabra sígame, pero antes de ese I está tome su cruz. Si eso es el pesar, no lo siga. Porque el Señor mismo le va a decir no. Si no vienes con la cruz, no puedes. Porque es bien clara la palabra, no se puede negar. Si no traes tu cruz, no puedes. ¿Qué es esto? Tomar la cruz. Morir al pasado. Todos tenemos un pasado. Y morir al pasado es morir al pasado. Vale decir, ya lo enterró, ya no existe. Y digo, Señor, es que no, ya no existe. Por eso es que el pueblo que venía de Egipto no podía pasar, iba a pasar en un mes y se tardó 40 años.
¿Por qué? Porque no podía. Ay, los ajos de Egipto. Ay, la cebolla. Ay, la olla con carne. Hermano, ¿de qué te estás acordando tú para no hacer morir la carne en la cruz? ¿De qué me estoy acordando yo de un pasado? Ya no me interesa. Cuando yo vine a los pies de Cristo, tengo bien claro que por la palabra fui renovado, que por el Espíritu fui cambiado y que el Espíritu me pone en obediencia y aquel viejo hombre murió y vuelve a nacer. Y ese es el problema que tuvo Nicodemo. No sabía que era volver a nacer. Entonces, morir a la carne, hermano, sencillamente es no obedecer a los deseos, concupiscencias, no obedecer al deseo del alcohol, no obedecer al deseo, todos los deseos desordenados del cuerpo. Eso es morir. Entonces dice el Señor, niéguese a sí mismo y entonces tome su cruz. No la va a poder llevar si no se niega primero. No la va a poder llevar si no se niega primero. Entonces, ¿qué importancia tiene obedecer? Tomar la cruz también es responsabilidad personal. Y vuelvo a lo mismo. El que si alguno quiere, no dice, venga, tome la cruz y sígame. No, si alguno quiere, si usted no quiere, ahí déjela. No la tome. Pero el Señor sabrá por qué no la va a tomar. Y un día puede ser que le obligue a tomar la cruz. Entonces, luchar para vivir, como dice la palabra aquí. Dice que nosotros, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esta partecita es bien importante que la aclare. ¿Por qué? Si yo lucho solo y voy queriendo salvar mi vida solo, es la vida terrenal, es la vida que perece, es la vida que puede terminar por ancianidad, por enfermedad o prematuramente de alguna manera. Esa es la vida. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, luchar por sobrevivir esa es una cosa. Pero la otra es diferente, porque el Señor dice, el que quiera, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, eso cambia todo. Y eso es lo que complica. Porque perder la vida por el Evangelio, a causa del Evangelio, y saber que eso me da salvación, a muchos no les interesa. Prefiere salvar su vida que pensar en la vida eterna. Y se conforma a decir, no, si Dios me va a salvar de todas maneras. No, hermano, no es así. Si usted lucha por salvar su vida terrenal y pierde la vida física, espiritual, usted ya no es nada, porque sin Cristo no somos nada. Entonces, ¿qué es lo que nos deja el mensaje del Señor? Luchar para vivir por nosotros es morir eternamente, pero morir por la causa de Cristo es vivir eternamente. Entonces, todo aquel que quiera seguir al Señor y quiera ir detrás de Él y no delante, niéguese a sí mismo y niéguese completamente, entréguese completamente y dice, y tome su cruz y vaya con el Señor. ¿Cuánto tiempo va a llevar la cruz? No lo sé, hermanos, pero llegará momento en que esa cruz no tiene ningún peso. Entonces usted se va a dar cuenta que va a servir al Señor bajo el régimen del Espíritu Santo y no de la ley. Entonces seremos verdaderamente libres para servir al Señor. Por eso esta tarde, a los que hemos recibido como miembro, hermano, el Señor les va a dar un ministerio, a ustedes también que están oyendo, les va a dar un ministerio, pero ese ministerio se llama seguir a Jesús. Amén. Incline su rostro conmigo y oremos al Señor. Padre, gracias, porque esta tarde, Señor, hemos hablado de valorar seguirte. Hemos hablado de valorar el vivir para servirte. Y hemos hablado de conocer a quién servimos. Señor, estos valores son importantes en nuestras vidas porque somos una iglesia siempre naciente. Somos una iglesia siempre en crecimiento. Somos una iglesia constante en el discipulado y somos una iglesia que va y no está detenida. Y si se detiene solo para predicar. Por esa razón, Señor, ahora te queremos pedir que trates con nosotros, Señor.
que nos ayudes en el momento de la decisión, que nos ayudes en el momento de tomar la cruz, que nos ayudes en el momento de negarnos, que nos ayudes, Señor, en el momento justo de oír tu voz y obedecer para poder, Dios mío, ministrar la iglesia. Que cada servidor de la iglesia en las áreas que le corresponda tenga el aval tuyo, Señor. Que le digas a cada uno de ellos ahora mismo, como le dijiste a Jeremías, nadie te va a hacer frente porque tú vas a enfrentar gente dura de pedernal, pero yo estoy contigo. Y van a luchar contra ti, pero no te vencerán, porque yo voy delante de ti. Señor, así que sea la iglesia, una iglesia de líderes consagrados a ti, una iglesia de líderes, Señor, que verdaderamente vayan detrás de ti, y detrás de ellos los que verdaderamente quieren ser sus discípulos. Padre, esta tarde te damos gracias.